El texto que estoy utilizando esta mañana para nuestro mensaje es el que les leí en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, y les voy a volver a leer este pasaje porque es muy rico, que tiene que ver también con nuestra situación. Y por eso he decidido esta mañana utilizarlo para el mensaje. Hermanos, dice, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es nuestro texto. Hermanos y hermanas, por el tema de este sermón, ustedes pudieran pensar, aquí otra vez el pastor se va a hablar de ofrendas o de los diezmos, un tema que me molesta, que me aflige, que me incomoda, que me hace o me pone bravo. En fin, va a hablar el pastor de dinero. Pues sí, ese es el tema de este mensaje. Pero déjenme decirles que este tema no es mío. Así como meditamos en otras ocasiones de otros temas bíblicos, también este tema es bíblico, es decir, es de Dios. Por lo tanto, yo les saludo en el nombre de Jesucristo, el Señor que entregó todo de su vida en la cruz por nosotros. Él es el mismo, es nuestro Señor y Salvador. Amén. En realidad me alegra compartir con ustedes este mensaje porque se trata de unos ejemplos extraordinarios. Con esto quiero decir fuera de lo normal, de lo regular, de lo cotidiano. Es sobre lo que un apóstol atestiguó sobre los hermanos a los que se refiere nuestro pasaje de hoy, los hermanos de las iglesias de la provincia conocida por Macedonia en aquellos tiempos. El apóstol Pablo se encontraba en uno de sus 3 viajes misioneros. Al iniciar el regreso a Antioquía de Siria, que era su sede, y después a Jerusalén en uno de sus viajes, supo que los habitantes y los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando por una hambruna. Yo no sé si alguno de ustedes habrán experimentado lo que son las hambrunas. Tal vez nosotros, y me incluyo aquí yo, habremos experimentado dietas para bajar de peso o bajar la presión sanguínea o cualquier otra cosa. Las dietas estrictas son un verdadero martirio porque nos obligan a limitar nuestro consumo de alimentos. Tal vez alguno de ustedes habrá pasado por limitaciones económicas, de modo que no les ha alcanzado dinero lo suficiente para comprar alimentos y por eso se han visto obligados a dejar de comer o de tomar una dieta forzosa o limitarse en sus comidas 1 o quizás 2 días. Pero a pesar de todos los cuadros dramáticos que les pueda presentar sobre la hambruna, casi estoy seguro que ninguno de nosotros ha pasado por una en serio. Los hermanos y habitantes de Jerusalén, el texto nos sugiere,
estaban pasando por una hambruna. Es decir, tenían hambre y no tenían alimentos. Cuando el apóstol Pablo lo supo, se los contó a los hermanos cristianos de Macedonia y de otras partes donde él estaba pasando, predicando el evangelio y edificando al pueblo de Dios. Algunos hermanos le propusieron enviar una colecta de dinero para que los hermanos de Jerusalén se vieran aliviados de su falta de dinero y pudieran con estas ofrendas que estaban ellos juntando aliviar un tanto su hambre. Pablo y sus acompañantes serían el conducto para hacerles llegar esta colecta en efectivo para la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias de Macedonia respondieron positivamente. ¿Cómo? Con un placer verdaderamente enorme. Y digo enorme. Los hermanos y hermanas de otras iglesias, de otras provincias, lo oyeron, lo que estaban haciendo nuestros hermanos de Macedonia, y quisieron hacer lo mismo. ¿Cómo? Con un verdadero gusto. Pongamos atención a lo que dice nuestro texto de hoy en los versos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: queremos contarles a los hermanos de Corinto, a quienes el apóstol está escribiendo, queremos contarles a ustedes acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Eso escribe el apóstol Pablo. ¡Wow! Voy a decir aquí, ¡wow! Aquí hay mucho material para considerar en un simple sermón. Pero esto es apenas un vistazo a lo que Dios hizo entre los hermanos de Macedonia y, a decir verdad, en muchos otros lugares después y a través de los siglos. ¿Y saben qué? Dios lo ha hecho aquí en McAllen y lo puede y podrá seguir haciendo entre ustedes hoy y mañana. Yo no tengo duda en ello. Primera cosa que hay que decir sobre el texto en que el apóstol San Pablo se refiere a lo que Dios ha estado haciendo entre aquellos hermanos. ¿Qué era esa cosa? Dice él, Dios había derramado su gracia. Dios había actuado, en otras palabras, había actuado maravillosamente, milagrosamente, bondadosamente, abundantemente, de sobra. Hermanos y hermanas, esto es lo que Dios había hecho. Yo me pongo a pensar si esta misma gracia Dios la ha manifestado a nosotros. ¿Qué contestaríamos nosotros si se nos preguntara: oiga, ¿Dios le ha mostrado su gracia a usted? Cuénteme cómo ha sido eso. ¿Qué contestaríamos? ¿Acaso negaríamos que Dios no nos ha bendecido? ¿Acaso contestaríamos que Dios se ha quedado corto con nosotros? ¿Acaso nos quejaríamos que Dios nos ha abandonado? Yo les pregunto a todos, ¿Dios le ha mostrado su gracia, es decir, su amor inmerecido? ¿Sí o no? Yo voy a contestar por ustedes, porque es una respuesta que también me interesa compartir. No, Dios nunca, jamás se ha quedado corto conmigo. Dios, al contrario, me ha llenado de bendiciones. Si bien es cierto, yo no nací dentro de una familia privilegiada y acomodada, sin embargo, Dios nunca me hizo pasar hambre. Dios nunca me hizo estar desnudo. Dios nunca me quitó un techo. Dios nunca me ha abandonado.
Dios nunca, nunca esto y aquello y lo otro. Dios nunca me ha faltado. Con Él lo he tenido todo. ¿Es eso lo mismo para ustedes? Segunda cosa que hay que considerar en este pasaje. Y hay que poner la debida atención a lo que Pablo está atestiguando, porque él lo vio, lo atestiguó, lo probó. Dios, dice él, derramó su gracia. Dios derramó su gracia. Que Dios derramó quiere decir que Dios suplió en abundancia. Jamás se quedó regateando Dios. Dios jamás subió la canasta, como se dice popularmente. Dios, al contrario, derramó. El verbo derramar quiere decir lo que el mismo apóstol dice en el verso 2, acerca de cómo emularon su ejemplo en que Dios se desbordó. Dios se desbordó, se extralimitó en otorgar su gracia, su amor inmerecido entre sus hijos en Macedonia. Hermanos y hermanas, Dios se ha extralimitado en derramar su gracia también aquí en McAllen, entre usted y en mí. Dios se desbordó en gracia. Hace pocos días, todos los que vivimos en McAllen nos alarmamos con la lluvia que cayó. Fue una lluvia súper abundante. Llovió por lo menos 36 horas casi seguidas. Los habitantes de este poblado no estamos acostumbrados a experimentar estos torrenciales. Nuestra oficina aquí de la iglesia sufrió la entrada de agua en su parte más baja. Gracias a Dios que el nivel del agua no entró al templo, pero casi estuvo a punto de entrar. Dios hizo llover abundantemente e inesperadamente. Hermanos y hermanas, este ejemplo solo sirve para afirmar que así como la lluvia cayó inesperadamente sobre McAllen y sus alrededores, de modo que hizo desbordar en algunos lugares el canal, por ejemplo, de la avenida Benson, así Dios derramó su bendición, su gracia entre los hermanos cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, del quinto siglo y de ayer y de hoy. Dios se desbordó. Tanto que a los macedonios no les quedó otra cosa que desbordarse también ellos mismos. Ellos quisieron, como dice el apóstol Pablo, ellos se extralimitaron en darnos sus ofrendas. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron primero entregándose ellos mismos a Dios. Esa es la clave, hermanos y hermanas, de dar con generosidad. Primero tenemos que entregarnos a Dios. Si no nos entregamos a Dios, no vamos a captar. No vamos a captar, no vamos a entender, no vamos a comprender las grandezas que tiene Dios preparadas para nosotros. Lo primero que hay que hacer es entregarnos a Dios. Y en segundo lugar, en consecuencia, a los hermanos. Los hermanos macedonios no cabían en sí mismo para expresar su amor a este equipo de misioneros que encabezaba Pablo. Los querían tener mimados, por así decirlo. Se desbordaron en atenciones a ellos. Y así se entregaron a Dios. Y Pablo está sorprendidísimo de haber gozado estas bendiciones que tenían ellos. Y segunda cosa que se admiró, y lo expresa aquí el apóstol Pablo, que los hermanos macedonios no eran personas de muchos recursos. Incluso dice, ellos estaban, en algunas versiones dice, en extrema pobreza. Aquí dice, en nuestro texto de esta mañana,
profunda pobreza. Estando ellos en esa condición, sin embargo, compartieron lo mejor que ellos tenían. Ahora, yo pregunto, y solamente pregunto, ¿están ustedes en extrema pobreza? La mayoría decimos que no. Y es verdad, no estamos en extrema pobreza. Al contrario, si uno se pone a pensar las bendiciones que uno tiene, estamos muchas veces mejor que mucha gente, quizá entre los mismos familiares o vecinos o prójimos. Dios nos se ha derramado también entre nosotros en bendiciones. Entonces, ¿qué recursos tenemos que compartir? Aquí hay muchas necesidades también entre nosotros. Quizá no necesidades al tipo de los países del ya así llamado tercer mundo, pero hay necesidades. Y algunas de ellas muy apremiantes. Damos gracias a Dios, no se han dado cuenta ustedes quizá, pero tenemos bocinas nuevas que apenas el domingo pasado las estrenamos. Son estas bendiciones, los hermanos que respondieron diciendo voy a dar esto y esto y esto, también lo hicieron porque Dios les puso en su corazón eso. Y yo estoy seguro que Dios está poniendo en sus corazones hoy la necesidad de esta congregación, que tenemos que pagar por lo menos mínimamente nuestros servicios. Tenemos un templo muy bonito, lo hemos embellecido con los vitrales que recientemente en el pasado obtuvimos. Todo esto son bendiciones que Dios nos ha dado. Y eso es simplemente una muestra de que nosotros podemos y en realidad debemos ofrendar generosamente. Generosamente. Como Dios nos ha mostrado su gracia, su amor inmerecido, enviándonos a su Hijo. Cuando merecíamos todo su castigo, Dios miró esas cosas y nos mandó en su amor a su Hijo Jesucristo. Él es la mejor dádiva que tenemos de Dios, y a Él debemos de corresponder en gratitud. Ayer recibimos aquí a nombre de la iglesia una carta de agradecimiento del presidente del sínodo, Mateo Harrison, en donde él da gracias a los hermanos de la iglesia El Buen Pastor, porque recientemente compartimos algo, muy poquito, van a decir ustedes, $50 para un misionero en la Ciudad de México. $50 es muy poquito. Pero nos estaba agradeciendo a todos los que colaboramos de que hubiéramos hecho este esfuerzo. Porque, ¿qué se logra con esto? Si se juntan con otras ofrendas de otros hermanos en las más de 6,000 congregaciones que tenemos en el sínodo, pues entonces se hace una suma significativa. Pero no solamente tenemos un misionero, si tenemos más de 150 misioneros en el mundo, y ellos necesitan el sostén. Por lo tanto, $50, ¿les parece a ustedes mucho? No, pudimos haber mandado hasta $500 y entonces ya pudiéramos habernos empezado a sentir un poco mejor. Pero $50 son $50. Y gracias a Dios por ellos. Y gracias a Dios por lo que ustedes dan, porque se juntan con ofrendas de otros hermanos y podemos abrir centros de detención para inmigrantes como el que estaba mencionando el domingo pasado, New Hope,
Es solamente uno de tantos que se han abierto en el país, pero esto no se puede hacer si no contribuimos, si no nos derramamos nosotros mismos en gratitud a Dios. Yo los invito a que consideren esto. Dios nos ha bendecido, y como acabo de decir, en abundancia, en abundancia.